Bueno, algo que hace falta mencionar es que esta clase auxiliar client-db, que se está llamando directamente desde el socket del servidor, pues es una clase que nos permite establecer pues una comunicación con el controlador de la base de datos usando pues el driver JDBC MariaDB. Y acá pues podemos efectivamente hacer la comunicación con la base de datos que nosotros hicimos en MariaDB, estableciendo pues todas las credenciales de la base de datos. Entonces acá estamos especificando el nombre del driver que está usando pues nuestra IDE, que pues es mariadb.gdbc.driver, la URL de conexión, el usuario, la contraseña, y esto pues tiene pues su propio constructor cada vez que se crea una nueva instancia de la de la de la clase client DB, pues se va a establecer una conexión usando pues esta declaración, pues que pasa los argumentos URL, usuario y la contraseña. Em, Además de pues el constructor, tenemos estos métodos de que son los que efectivamente hacen las consultas en la base de datos. Em, y acá básicamente estamos generando pues una consulta dependiendo del tipo de consulta que queramos hacer. En este caso podemos ver que pues se hace una consulta insert y la información que nos llega desde el servidor, que es la información que nos llega desde el cliente, pues va a empezar a poblar estos parámetros en, el, en este comando values. Entonces se van a reemplazar estos valores, em, y se va a ejecutar una consulta con este comando execute query. Em, Muy bien, esto es para la inserción. Este sería pues para la actualización. Podemos ver que digamos el esquema es muy similar. Acá pues vamos a recibir la información del servidor. Se van a reemplazar estos parámetros y se van a generar unas consultas con el comando ps.executeQuery. Estas declaraciones lo que hacen es pues precisamente reemplazar los valores, asignando pues toda la información que nosotros vamos a registrar en nuestra base de datos, que sería pues el nombre, el correo, la fecha y el resto de los parámetros de información de los empleados que van a ser insertados en nuestra base de datos de recursos humanos. Y acá tenemos pues el método select, que hace pues exactamente lo mismo, una consulta del tipo select en la base de datos, seleccionando pues el identificador del empleado que queramos consultar, y esto pues nos va a devolver una consulta, em, y esto pues lo vamos a poder visualizar en nuestra interfaz gráfica. Entonces, bueno, eso es un poco bueno, también está la parte de delete. Acá también podemos escoger un identificador eh, para poder borrar ese empleado que contenga ese identificador específico. Y pues nos va a ejecutar este query en nuestra base de datos. Listo. Entonces, bueno, esto sería la parte de clientdb.java y la parte del socket client. Acá, pues básicamente lo que había mostrado inicialmente en la primera parte del video. Acá básicamente estamos generando pues un nuevo socket de conexión. Em, Cada vez que se le dé clic a los botones de inserción, inserción, actualización y de supresión de los registros y de selección, de supresión y de selección. Em,
Entonces acá básicamente lo que estamos haciendo es extraer la información de los campos que se llenan en la interfaz gráfica del usuario, y esta información después se va pues precisamente a enviar al cliente, qué pena, al servidor, y el servidor pues se va a encargar de hacer la gestión de las queries, precisamente pues en la base de datos. Y para poder hacerla, para poder crear, digamos, enviar esa información directamente al servidor, usamos pues este comando out.writeUTF, y acá vamos pues especificar toda la información la de la lista de cadena de texto tipo string que nosotros estamos pues declarando acá, con todos los atributos directamente desde la interfaz gráfica del cliente. Entonces vamos a ejecutar las dos clases. Em, entonces vamos a ejecutar el socket del servidor y vamos a esperar a que se termine de ejecutar, y después vamos a ejecutar el socket del cliente. Listo, entonces acá ya se ejecutó el socket del servidor y está ejecutándose, y ahora vamos a ejecutar el socket del cliente. Entonces esta es la interfaz gráfica de Swing. Tenemos pues los tres botones de los que había hablado anteriormente: uno para actualizar, para seleccionar registros, y otro para hacer la supresión de registros a partir de un identificador que se ingresa acá, y otro campo para poder visualizar los registros y para poder hacer la inserción de los registros. Entonces acá vamos a hacer primero un intento de conexión con la base de datos que nosotros hicimos, estableciendo las credenciales como el nombre del host, el usuario y la contraseña, y el puerto que nosotros habíamos especificado en el controlador. Entonces cuando hacemos la conexión, acá pues podemos nosotros ver, bueno, estas son las queries que nosotros usamos de prueba para poder hacer pues una inserción de registros de prueba y poder probar pues los programas. Em, y bueno, acá tenemos pues como podemos ver algunos registros de unos empleados, y para probar un poco el programa y lo que se puede hacer, pues podemos por ejemplo consultar la información de este registro del primer empleado. Em, y para esto pues nos vamos a nuestra interfaz gráfica, especificamos el identificador que sería el primero, y hacemos pues ejecutamos pues el comando select, y esto pues precisamente nos permite visibilizar en este formulario la información del primer registro, que sería pues el primer empleado con todos sus atributos: el nombre, el segundo nombre, el correo, la fecha de nacimiento, el sueldo, la comisión, el cargo y el departamento. Y podemos hacer lo mismo para el resto de los registros de prueba que están insertados en nuestra base de datos de recursos humanos. Acá podemos ver pues, qué pena, acá podemos ver pues que efectivamente tenemos, está pues el segundo registro, con la información pues del segundo registro que nosotros insertamos en nuestra consulta de prueba, y podemos hacer lo mismo para el resto de los registros. Bueno, entonces ahora vamos a probar las otras funcionalidades del programa, y vamos a hacer una prueba de inserción de registros a la tabla de empleados. Entonces para esto vamos a ejecutar otra vez el socket del cliente, y vamos a hacer pues una inserción de prueba.
Listo, entonces ya llenamos todos los campos. Para hacer la inserción simplemente le damos clic en insertar. Y si nos vamos a la base de datos, eh, deberíamos poder ver los cambios actualizados. Acá podemos hacer la actualización de los registros y como podemos ver agregamos un nuevo registro con toda la información que ingresamos. Entonces bueno, ya pudimos mostrar un poco cómo funcionarían las consultas select desde la base de datos. Ingresamos el identificador y hacemos la selección. Ya vimos la inserción. Ahora vamos a demostrar cómo es el proceso para hacer la supresión de registros. Digamos que queremos eliminar este último registro que ingresamos. Podemos revisar en la base de datos que su identificador es 12. Entonces para borrar el último registro ingresamos el identificador y le damos delete. Y esto nos debe poder borrar el registro. Y si actualizamos la base de datos podemos ver que efectivamente el registro fue suprimido. Y bueno, para poder hacer el proceso de actualización de un registro, digamos que quisiéramos cambiar el nombre del primer registro y la información de otros campos, como por ejemplo el sueldo. Podemos hacerlo. Acá pues vamos a especificar el identificador y vamos a ingresar los nuevos valores que queramos cambiar. En este caso pues el nombre lo podemos cambiar y el sueldo. Y si le damos update, esto nos va a actualizar el registro. Entonces si actualizamos el registro, la base de datos, podemos ver que efectivamente el primer registro, podemos modificar el nombre y pudimos modificar también el sueldo. Entonces podemos hacer las 4 operaciones, que en este caso sería pues insertar nuevos registros, consultar nuevos registros con select, suprimir registros y actualizar registros.